Gustavo Madero logró un triunfo contundente en la elección interna del PAN sobre el senador Ernesto Cordero. Y el día siguiente, en el que todas las miradas están puestas sobre las primeras medidas que tomará, las primeras iniciativas, y sobre todo si se va a producir aquel presagio de ruptura y de división interna, parecen ir amainando. La militancia votó a favor del pacto que el propio Madero había venido impulsando en su primera presidencia. Pero ¿qué es lo que se puede esperar de la segunda presidencia de Madero, que va a ser más corta que la anterior? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñeme rápidamente a ver algunos datos y algunas declaraciones, algunas primeras declaraciones sobre la contienda. El PAN logró sacar bien, en orden y sin impugnación la elección para renovar a su dirigencia, por primera vez en su historia a través del voto directo, pese a la división que persisten a su interior y el presagio de que el proceso acabaría en los tribunales. El líder nacional panista consiguió refrendar su mandato para encabezar el partido en un periodo corto que incluye los comicios intermedios del 2015, después de vencer otra vez al grupo del expresidente Felipe Calderón, quien desde antes de salir de la presidencia en el 2012 le ha disputado el control del partido a través del núcleo de legisladores afines a él en el Senado. Madero superó ampliamente al senador Ernesto Cordero, quien al final de la jornada aceptó la derrota y le trasladó a la iniciativa de Madero la responsabilidad de buscar un acuerdo incluyente para evitar el riesgo de rupturas dentro del panismo. La campaña interna, sin embargo, mostró un partido con liderazgos debilitados y sin un rumbo claro sobre la manera de reposicionarse desde el tercer lugar al que cayó en la elección presidencial y de limpiar la imagen de abuso de poder y corrupción que dejaron escándalos como los de los moches en el Congreso o en el de Oceanografía. ¿Cómo recuperar el sello de honradez y congruencia que caracterizó al partido? Posiciones. Número 1. El reelegido presidente Gustavo Madero adelantó que prepara una iniciativa para modificar el funcionamiento de las asignaciones discrecionales de los diputados en relación con el escándalo sobre los moches en el Congreso que afectan a personas cercanas a él. Número 2. Tras la elección, Madero afirmó que en el PAN se vive un cambio de época y un relevo de generación en el que su dirigencia posibilita que surjan nuevos liderazgos. Y respecto a la decisión de Cordero de aceptar la derrota, señaló que fue muy oportuno y que lo buscaría para invitarle a un café. Número 3. Por su parte, el senador Ernesto Cordero reconoció su derrota en la contienda interna panista ante Gustavo Madero y adelantó que no impugnará la elección, pues más que una batalla legal, lo que el PAN necesita es una batalla ética. Número 4. Respecto a las amenazas de ruptura al interior del partido, Cordero afirmó que la unidad es responsabilidad de todos, pero la convocatoria debe venir de la dirigencia. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a hablar del día siguiente de la elección del PAN. Ayer se celebró, Gustavo Madero obtuvo un triunfo contundente, con una amplia ventaja sobre Ernesto Cordero, y para discutir sobre el tema, para platicar y para conocer algunas de las opiniones que ya se están dando sobre la jornada, pero sobre todo sobre qué está pasando ahora y qué viene, me acompaña hoy en este foro. Muchas gracias por estar aquí el diputado Federico Dorin. Muchas gracias, de verdad, como siempre, por acudir y por aceptar la invitación. Y está también con nosotros Rodrigo Morales, consultor, especialista en asuntos económicos y electorales. ¿Eso sí puedo? Sí, adelante. No, gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti. Rodrigo. Gracias a ti. Y me gustaría empezar por lo básico, a ver, Federico, ¿cuál es el mensaje que mandó ayer la elección? Hay un triunfo contundente de Madero, Cordero quedó atrás, aceptó el resultado. Cordero perdió en algunos lugares que había ganado en la elección anterior, y gente como por ejemplo Anaya pierde en lugares que son pues sus bastiones, como Querétaro. ¿Cuáles serían los principales mensajes que ves de las urnas? Mira, yo creo que lo que debemos de recoger, uno, es la capacidad del PAN para organizar una elección inédita que no terminó en tribunales. Los antecedentes que había de esto en PRI, PRD, habían sido desastrosas. Las placas internas fotográficas de los días siguientes eran de mapachería, de acarreo, de cosas burdas que no están dañando la imagen del proceso. El que no terminemos en tribunales creo que es un saldo positivo para todos. Y ya sobre el resultado, yo desde mi particular prejuicio y habiendo apoyado a Gustavo, lo que creo que confirma es
el rechazo de la militancia en términos generales a los abusos que vivimos del calderonismo. Esos 5 años donde se designaron candidaturas, esta actitud de déspota ilustrado de Germán Martínez de yo voy a designar porque yo soy el responsable y yo asumo el costo y ahí te mando los candidatos, la imposición de César Nava, la imposición de candidatos a gobernador o a jefa de gobierno, ese tipo de agravios que tiene la militancia donde dice podemos tener problemas, podemos tener conflictos internos y algunas incapacidades para dirimirlos, pero es mejor este estatuto que nos ha dado Gustavo, donde nos regresa el poder a los militantes de decidir, que los 5 años de abuso desde el gobierno que habíamos sufrido. Y es lo mismo que se vio hace unos años. La gente percibe que el PAN tiene una división. Yo diría que lo que tenemos son las 2 visiones que tenemos desde el 2010. Hay que recordar, cuando Gustavo gana la primera vez, no gana en primera ronda, simplemente sale arriba de otros adversarios. Ajá. Y todo mundo decide que es mejor sumarse a Gustavo a evitar que llegue Roberto Gil. No porque Roberto Gil no fuese buena opción, yo de hecho digo que Roberto Gil fue infinitamente mejor candidato que Ernesto Cordero. Tenía mucho más oferta política, mucho más mensaje, mucho más idea de lo que hace un dirigente, un discurso mucho mejor estructurado. Pero lo que quería la militancia era que no hubiese un tercer calderonista después de los platos rotos de César Nava y de Germán, que básicamente nos costó 3 gubernaturas y cerca de 60 diputados federales en 2009. Interesante lectura, o sea, sí ganó Madero, pero sobre todo es un rechazo a Cordero y al calderonismo, y tú dirías incluso por segunda vez. O por tercera, Roberto, Josefina y ahora. ¿No? O sea, 3. ¿Cómo la ves tú? ¿Compartes esa tesis? Mira, yo creo que yo comparto una lectura del diputado que es en 2000, cuando llega Felipe Calderón, impone a Germán, teniendo oportunidad de haber nombrado un tercero. Es decir, había que sacudirse el pan de espino, pero había mucha oferta para, digamos, conciliar grupos que ya desde entonces se advertían antagónicos. Se desaprovechó esa oportunidad y después de la elección del 2009 se volvió a desaprovechar la oportunidad, se puso a César con todas las consecuencias que eso tiene. A ver, yo creo que ese es un pendiente genérico. A mí me parece que una parte de la clave de la reconciliación interna, además de que tienen en efecto nuevos instrumentos como es el estatuto, tiene que ver con buscar conciliaciones prácticas ya inmediatas. Es decir, tampoco está tan feo el panorama para adelante. 2015 pareciera haber condiciones para que el PAN por lo menos retorne al segundo lugar, ¿no? La izquierda va a estar dividida. Y si consiguen listados de consenso, listados que concilien, que reconozcan además que pues ahí adentro hay cohabitando muchas visiones, me parece que es una oportunidad que tendrían que aprovechar. De otra manera, me parece que el riesgo es que empiece a haber más lealtad a los grupos propios que al propio partido, cosa que me parece que es lo que ocurre en buena medida en el PRD, que hay más lealtad para la tribu a la que se pertenece que para el partido. Ese es un riesgo, insisto, que creo que hay que atender o que hay que exorcizar, mejor dicho. Ahora, en el día siguiente, ¿no sientes que ese riesgo ha bajado muchísimo respecto a lo que se venía diciendo durante casi toda la campaña, la posibilidad de que hubiera una ruptura o que se perdiera la unidad? Estoy viendo con mucha claridad a Madero diciendo, ya estoy buscando a Cordero, ya le mandé un mensajito, y el otro diciendo, pues toma tú la iniciativa y busca desde su discurso una postura incluyente y ahí vamos. ¿Tú crees que no va a haber negociación aquí? Y si crees que va a haber negociación, ¿qué puede negociar? No, sí debe de haber negociación. Por cuestiones elementales. A ver, en el equipo de Ernesto Cordero hay gente con mucho capital político y trabajo y trayectoria. Te pongo 2 ejemplos. Tú citabas Querétaro, el senador Domínguez que le ganó la plaza, digamos, al diputado con licencia Anaya. Ambos quieren ser gobernadores. Necesita Ernesto una negociación para darle viabilidad a gente dentro de su expresión que no puede ir a una contienda interna a buscar candidatura a gobernador sin levantar la mano de Madero y sin ser institucionales. El senador Cabeza de Vaca por Tamaulipas. O sea, hay mucha gente que está en esta contienda sin el triunfo, pero que tiene un capital propio y que se lo quiere jugar para gobernador. Ernesto no puede dinamitar eso y llevarlos al cadalso de la infamia política por una agenda personal. Él tiene que ver por todas esas personas que le dieron capital político y que tienen proyectos y que necesitan condiciones de viabilidad dentro del partido. ¿Qué debe de hacer Gustavo? Me parece que Gustavo debe de incorporar la expresión de Ernesto
en alguna medida en lo que se llama ahora la Comisión Permanente del Consejo Nacional, que es el cuerpo deliberativo que tiene el nuevo estatuto, y en esa medida, en la pluralidad, en la cancha, en la política que la mano que le ofrezca Gustavo a Ernesto Cordero y a esa expresión, me parece que están obligados los senadores de Ernesto Cordero a corresponder con la línea política de Jorge Luis Preciado y Gustavo Madero. Lo que no se puede es pedirle o exigirle pluralidad, tolerancia, equidad e inclusión a Gustavo Madero y seguirlo cuestionando abiertamente o saboteando desde el Senado. Ahí tienen una cancha ambos para reconciliarse y para encontrar comunión política. Yo te dejo hacer política partidista conmigo, tú déjame a mí tener una línea política y un coordinador mucho más fortalecido en el Senado. Pues, ¿cómo ves? El temor que traes tú del tribalismo, Dorin cree que, hasta donde leo, no le da dando miedo porque dice que las trayectorias personales van a jalar más. Y entonces eso nos llevaría a la pregunta digamos, la que sigue, que Rodrigo, que es el calderonismo, entonces está en franca decadencia, o va a entrar a una franca decadencia. ¿Lo crees tú o no? Porque todo el mundo tiene trayectorias que quiere desarrollar y que quiere cuidar. Sí, a ver, en efecto hay una cosa que hay que partir, y ya lo decía Federico, la noche cerró muy bien contra los pronósticos, yo te diría todavía de mediodía, claro, que los twitters, que los mensajes, que el robo de urnas, que por fortuna para el Partido Acción Nacional se trató de incidentes menores, incidentes aislados, pero a ver, todavía en la semana la pregunta era, ¿el que pierda va a reconocer? Sí, claro. Ese gesto de reconocer me parece que sí los posiciona de una mejor manera para lo que viene, ¿no? Ahora, el calderonismo, ¿qué es? Mira, yo no lo tengo tan claro, es decir, me parece que en ambas expresiones hay gente que tuvo distintas maneras de colaboración con el gobierno de Felipe Calderón. Sí creo que, como se señalaba, una primera expresión de reconciliación tiene que ver con una recomposición de grupos parlamentarios. Es decir, ahí sí parece necesario revisar, digamos, la integración, pero más que la integración, digamos, de cuerpos dirigentes y tal, la actitud me parece que sí es de esperar que haya una actitud única. De no saboteo, que es la que pedía Dorin. Exactamente. No estar saboteando a la dirigencia del partido. El asunto es interesante. Desde tu punto de vista, ¿qué pasa? El calderonismo sí entra en un eclipse y en ese sentido la figura de Margarita en el último minuto de... ya lo habíamos platicado aquí la vez pasada, ¿te acuerdas? Yo sí creo que tienen un problema porque el calderonismo en su mejor capital, en su mejor cuadro, sin duda es Margarita. Me parece que la han desgastado innecesariamente en un esfuerzo desesperado. Te voy a decir cómo lo veo yo. Es esa soberbia de Felipe Calderón de decirle a Josefina Vázquez Mota hace unos meses: anuncia ahí en Jalisco que cuando seas presidenta yo voy a ser tu procurador general de la República y la gente te va a vitorear. Y terminamos siéndoles hazmerreír por el anuncio que ella hizo de buena fe confiando en Felipe, cuando Felipe decía: si me anuncias de procurador la gente te lo va a agradecer porque mi lucha contra el narco. Es esa misma soberbia de anuncia a Margarita, Ernesto, porque ella te va a salvar. Anuncia, ¿no?, tu voto por pues Ernesto. Esa soberbia, y en política la soberbia se paga carísima, podría ser el peor de los errores de un político, y creo que el presidente todavía no se da cuenta de que ella es un expresidente. Puede esperar de una presidencia pues que va a ser más cortita. Sí, claro. No, podrá llevar las elecciones de 2015. Sí. Y no sé si leerá, por ejemplo, su triunfo como un apoyo al pacto que él se ha ufanado en todo momento de presentarlo como uno de los de los artífices. Y si esto, lo que se puede esperar, Rodrigo, es eso, pues una profundización de la política pactista con el gobierno de Peña. Mira, yo creo que el pacto en lo fundamental, en las constitucionales, pues ya se acabó. Quedan en efecto dos secundarias muy importantes, que creo que sí la llegada de Madero facilita las condiciones para avanzar en esto. Por eso lo felicitó para adentro, Peña, entre otras cosas. Entre otras cosas. Para adentro a mí me parece que un pendiente, una deuda que tiene Acción Nacional consigo mismo y con los demás, es que se expliquen qué pasó en 2012. Es decir, hace falta un ejercicio de autocrítica que también incluya por qué y cómo llegaron a esta reforma estatutaria, por qué y cómo llegaron, en qué condiciones a esta elección interna. Es decir, me parece que hay muchas lecciones pendientes todavía que sacar. Ciertamente no se cumplió el pronóstico más catastrófico,
Pero eso no quiere decir que no sea necesario, digamos, pues hacer algún ejercicio de autocrítica, que me parece que además puede ser una gran oportunidad para volver a integrar visiones, etcétera, etcétera, que creo que desde el 2012 no ha habido voces internas que digan, nos pasó esto, por esto y por esto, ¿no? La autocrítica parece bastante relacionado con algunas de las críticas importantes que se han hecho al PAN en los últimos dos años y particularmente un poco la pérdida de rumbo, a parecerse cada vez más a otros partidos, igualarse al PRI, el tema de la corrupción, la honradez, etcétera, pérdida de identidad y a lo mejor sí, como dice Rodrigo, necesitarían meterse a una autoevaluación para poder ir definiendo eso, pero yo no veo que vayan a tener tiempo para hacer eso, sí. Mira, fue parte del discurso de Gustavo. Gustavo decía mucho lo que ha dicho Rodrigo, que la gente no votó por nosotros en el 2000 solo para administrar mejor, que esperaba algo más, que esperaba el desmontamiento del régimen del priato, el status quo. Y no se pudo hacer por el sabotaje del PRI cuando fuimos gobierno, y ahora lo reivindica Gustavo como oposición. Y él está convencido de que ese es el mandato político que tenemos. Más allá de administrar bien, lo que la gente nos reclama ahora es que sigamos dando la batalla que quizá no libramos con suficiente tenacidad como gobierno. En los 12 años en el poder. En los que todavía se contemporizaba con la maestra por parte de Felipe o de Vicente, ¿no? Ese es un reclamo que él sí entendió y que se le pudo contrastar en el discurso con Ernesto. Yo creo que viene lo que se ha dicho aquí, la concreción de las reformas secundarias de telecomunicaciones y energética, ahora que ya salió la política, que es la parte importante, y yo creo que después una cosa que va a pasar, que es irremediable, es la ruptura con el presidente Peña Nieto. Yo creo que a partir del periodo de septiembre vas a ver un PAN distinto, vas a ver a un Gustavo Madero distinto, un Gustavo Madero mucho más electoral, mucho más cuestionador, mucho más fiscalizador del gobierno. Crítico. Sí, porque una cosa que sí hay que reconocer es que a un sector de la militancia no le basta con que estemos desmontando el aparato del priato que encontramos en el 2000, vía telecomunicaciones, vía sindicatos, vía poderes fácticos, vía lo que tú quieras. Hay un sector de la militancia que hizo eco del discurso, me parece a mí demagógico, pero a fin de cuentas eficaz, de Ernesto, que querían más antiprismo. Y Gustavo no puede no escuchar ese clamor de antiprismo. Debe de cumplirle primero a la transformación que él impulsó en el Pacto por México con otros actores, y creo que después debe de empezar a mandar señales claras de antiprismo, y esa podría ser una reconciliación de mayor unidad en el PAN y encontrar la autocrítica que él le ha señalado en algún momento antes de ir a la urna. No podemos ir a recuperar los 3 estados que perdimos con Germán en 2009 sin ofrecer un tipo de gobierno distinto, porque fueron 3 gobiernos priistas los que nos reemplazaron, el San Luis Potosí, el de Querétaro y Nuevo León. Entonces tenemos que ir ahí con un discurso de cómo vamos a gobernar distinto y qué vamos a hacer, si no mejor, distinto que cuando tuvimos la primera oportunidad. Y eso sí lo tiene que construir Gustavo y el PAN de cara al 2009. De cara al 2015. La fórmula parece compleja, ¿no? Madero dice, ¿qué tipo de oposición soy? Soy una que negocia a la vez que contiene, que critica a la vez que colabora. Retomar, como dice Federico, el discurso antiprista, por lo menos escucharlo y atenderlo, al mismo tiempo que mantener la bandera, estoy tomando sus palabras, contra los monopolios, los poderes fácticos, en telecomunicaciones, en la energética. ¿Tú cómo ves que se puede armar todo ese pastel de una manera coherente? Mira, yo creo que en efecto 2015 ya es cambio de precio, para decirlo de alguna manera. Son procesos electorales en 16, 17 estados, se renueva toda la Cámara, en fin, es obvio que vamos a empezar 2015 con los ánimos políticos bastante distintos de los que tenemos ahorita. Pero a ver, déjame insistir en el asunto de la autocrítica y lo ilustro con lo siguiente. Creo que la reforma electoral es un buen ejemplo de que aquí los partidos no pierden elecciones, son víctimas de fraudes. Y entonces, esta nueva camada, digamos, de controles, recontracontroles, el INE como una cosa ahí bastante amorfa, etcétera, etcétera, es otra vez la ausencia de una autocrítica, de decir, oye, las elecciones se ganan y se pierden con votos. Hombre, por supuesto que hay que perfeccionar procedimientos, me parece que lo electoral es una materia que siempre hay que revisar, porque aparecen fenómenos nuevos, etcétera, etcétera, pero el exceso de la reforma electoral fue hecha o empujada por 2 fuerzas que se sintieron defraudadas.
Y entonces, control sobre control sobre control. Pero no fue idéntica a la reforma del 2007, la que construyó el PRI y el PRD, tratando de quitar la expotización porque creían que era la herramienta más eficaz de mercadotecnia política del PAN. También yo diría que la reforma de Beltrones y Navarrete del 2007 estaba anidada por la frustración y no recogió más que el fallo de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que decía los posibles excesos de Fox y los posibles excesos de la campaña, pero que básicamente ahí estaba anidado lo que Calderón hizo para vencer a Andrés Manuel. Lo que hizo el PRI y el PRD fue inocular o imposibilitar lo que nos había dado la victoria, y que me parece que lo pagamos ahora en unas contiendas que son mucho más terrestres, cuando el PAN era mucho más fuerte en aire. Ahora, no deja de llamar la atención, y yo voy, digamos, directo al argumento que creo haber escuchado respecto a la reforma política y el por qué el PAN la empuja, y es la lectura de el asunto es que el dinosaurio priista nunca se fue, el autorismo se mantuvo en todos los estados, y eso es lo que a la postre hace que nosotros salgamos del poder. Al mismo tiempo que lanza una iniciativa bastante audaz de pacto con el gobierno para pegarle a el gobierno priista, para pegarle a todos esos poderes que se habían quedado ahí. ¿Cómo entender esa Te pongo el ejemplo, me parece más ilustrativo de lo que no podíamos seguir tolerando. Claro, una flor no hace primavera, pero déjame poner el ejemplo. Coahuila. El presidente del organismo electoral que calificó y conoció de la elección de Humberto Moreira, 6 meses después era el secretario de gobierno de Humberto Moreira. Ese tipo de cosas que no pasan ya en el ámbito federal, que son insospechadas. Este tipo de intromisiones como la que vivió el Instituto Electoral del DF, cuando decidieron que Carla Humphrey iba a ser quien lo encabezara, y Marcelo Ebrard inició todo un atropello y un juicio casi político en contra de Carla, porque consideraron que era una presidenta incómoda para Marcelo Ebrard de cara al capricho de Mario Delgado de ser jefe de gobierno en ese momento. Ese tipo de fragilidades del sistema también son cosas que se corrigen con la reforma política, porque así como no puedes controlar un órgano electoral para que quien te califica sea tu secretario de gobierno a la Moreira, tampoco lo tienes en la fragilidad de una cómoda mayoría local, donde Marcelo puede quitar a diestra y siniestra a una consejera proba, intachable y muy honorable como Carla Humphrey. Voy a la recta final, y esa la pregunta va a ser para los dos, y es, a ver, ¿tú crees, Rodrigo, que el resultado de esta elección construye o posibilita los liderazgos que el PAN necesita para las elecciones de 2015, en el que, por cierto, se le puede presentar un panorama bastante interesante, pues simplemente por el contexto de crisis económica en el que seguramente llegaremos? Mira, en la medida en que no repitan la fórmula de 2009, por excepción yo nombro 200 y pico de candidatos a diputados, ¿no? Mientras no le hagamos a la Martínez y a la Calderón, todo puede ser mejor. Me parece que sí. A ver, no, porque además, insisto, también hay nuevos instrumentos, nuevas herramientas. O sea, el estatuto o la reforma estatutaria también posibilita procesos de selección, pues hombre, que puedan ser más incluyentes, más transparentes, que recojan de mejor manera, digamos, la voluntad de la militancia. Yo creo que sí pueden, digo, si le echan ganas, tienen con qué, pues hay nuevos instrumentos, y si hay una actitud distinta, claro que veo que puede ser un año exitoso, ¿no? A ver, no cometer los mismos errores, pero ¿te parece que son fuertes los liderazgos del PAN? ¿Estás viendo ya candidatos 2.15 y 2.18 o hay liderazgos debilitados? Porque digo, incluso a la hora de ver la elección Madero y Cordero no está tan claro si solo la gana Madero o es un rechazo a Cordero. Lo que quiero decir es si no estamos ante un PAN con liderazgos debilitados. No, yo creo que estamos con un PAN que tiene suficientes liderazgos. Tienes a muchos liderazgos que se alejaron del PAN porque no se sentían arropados, no tenían espacio político con Calderón o con los dirigentes de Calderón. Todos nuestros gobernadores, te pongo un ejemplo, Carlos Medina, hay mucha gente que podría regresar, sí, claro, que le podría aportar, que serían diputados federales impecables, que serían gente con tradición y trayectoria panista, que se alejaron del PAN porque en el PAN no había vida interna. Había una BlackBerry desde Los Pinos que decidía qué sí pasaba y qué no pasaba. Cuando se acabó la BlackBerry y nace el Estatuto de Madero, esa gente va a regresar a militar y van a regresar a competir y a cuestionar en el más puro estilo panista. Eso es lo que estás viendo de aquí. Es lo que yo espero y es lo que la militancia dijo. La militancia dijo, no queremos que haya mandato de cúpula, asumieron su oportunidad de participar y después de este empoderamiento que ha sufrido la militancia en esta elección, no hay vuelta para atrás. O sea, es impensable que alguien logre construir una visión distinta de militancia dentro de Acción Nacional. Y ahora va a tener que acercarse todo el mundo con posibilidades reales de contender y de construir una base partidista. O sea, tus candidatos, por ejemplo, fuertes como Padres o
el Moreno Valle en Puebla, van a tener que ganarse la militancia. ¿Han estado trabajando suficiente con ella? Y yo creo que no han trabajado suficiente en la militancia porque están muy abocados a su acción de gobierno, pero van a tener que empezarle a la Fox con actos, digamos, de recorrido. A la Fox o a la Peña Nieto. Sí, en el caso o a Ebrard o a la López Obrador. Sí. ¿No? Digamos, aquí hay que celebrar que en la Ciudad de México el doctor Mancera ha sido muy prudente y no ha replicado lo que habían hecho anteriormente los jefes de gobierno, pero es como una condición sine qua non del gobernador del Estado de México, del jefe de gobierno. O sea, estos políticos que están en el top 10 del país en cuestiones mediáticas suelen recurrir a ese tipo de actos anticipados. Pues muchas gracias a los dos. No, Se nos agotó el tiempo, ha sido un placer poder haber platicado con ustedes en este día siguiente después de la elección del PAN, que parece haber regresado mucho más calma y tranquilidad de la crispación que habían vivido ustedes en los últimos días, y los presagios de ruptura parecen cada vez más sojuzgados, aunque no completamente idos, si esto puede ser una conclusión. Muchas gracias a Rodrigo Morales, muchas gracias a Rodrigo por haber aceptado, por haber estado aquí. Además tú eres de casa, articulista de Excelsior, y bueno, tú también eres de casa. Así. Este fue un programa in-house. Muchas gracias, Federico Dorin. No, gracias, Pepe, gracias, Rodrigo. Ya seguiremos hablando del tema. Muchas gracias, y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30, desde la esquina de la información, y entre tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.